minutos nos separan de la medianoche. Gracias por estar allí del otro lado. Y bueno, en el día de hoy se cumplieron 5 años de la llegada de Jorge Bergoglio a ser pontífice, ¿no? A ser declarado el Papa Francisco, ese famoso Habemus Papa que recordamos de aquel 13 de marzo de 2013. Y para desarrollar al respecto de este tema, lo tenemos como invitado a Eduardo Valdés. Él es abogado y también es ex embajador de Argentina en la Santa Sede. Eduardo, bienvenido. No, muchas gracias, muchas gracias. A vos por venir a esta hora de la noche y a contarnos un poquito. Pero yo por Francisco voy a la mañana, a la noche. ¡Qué genio! ¡Qué genio! Es para mí, me dio vuelta la vida ese hombre. ¿Por qué? Y porque a mí, yo tuve un compromiso religioso de joven a los 14, 15 años, que quizás fue lo que me involucró, me hizo comprometerme socialmente, y después fui perdiendo. Sí. Y entonces él me hizo, para mí él es el curita de mis 14 años, ¿no? Volví a ver una iglesia de la que uno ambiciona y valora, ¿no? Pastores con olor a oveja, como él le gusta decirlo. Y bueno, desde ese... Yo ya lo había conocido acá en Buenos Aires y me había sorprendido algunas de sus cosas, pero digamos que desde ese 13 que sale al balcón, ¿no? Tan distinto a los papas anteriores, y me toca ir a visitarlo. Yo lo voy a visitar en julio del 2013, y yo estaba en Italia cuando él hace su primer viaje fuera de Roma, que va a Lampedusa. Él podría haber ido así, que está la Zumba de San Francisco, que fue el primer papa que se llamó... Que lleva su nombre. Podía haber ido a Torino, donde está el manto sagrado de Cristo. No, él decidió ir a Lampedusa, que es la última isla de Italia más cerca del continente africano que de Europa. Y allí es donde llegan desesperados miles y miles de sirios, de iraquíes, de libios, que huyen desesperadamente por la sinrazón de la violencia, de las guerras, y el Papa los visibiliza y dice: ellos no son migrantes, ellos son refugiados, y están acá porque antes nosotros estuvimos allá destruyéndole con las bombas de Occidente las sociedades que ellos tienen. Y a partir de ahí... Esa visión diferente, ¿no? A la global o a la general. Denuncia la cultura del descarte, de que el sistema descarta a estas personas. Y que vienen a molestar, en realidad. Y yo creo que a partir de ahí... De pronto, a los 20 días de eso, el Papa le dice a Barack Obama: no estoy de acuerdo con la invasión a Siria que acababa de anunciar el día anterior. Convoca una jornada mundial de oración para un día sábado. Medio raro, los católicos se miraban como un día sábado si los católicos rezan los domingos. Y fue impresionante esa jornada mundial, porque él quería que rezaran musulmanes, judíos y cristianos de toda la Haya. Y al punto que Barack Obama al lunes anuncia que no va a invadir Siria. Entonces ese hombre que irrumpió en los primeros 4 o 5 meses con esas acciones, me conmovió. No digo, después me tocó, tuve la suerte de compartir la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil. Sí. Que allí el famoso Hagan Lío, ¿no fue ahí? En esa jornada que dice Hagan Lío, que casualmente es uno de los discursos más importantes de él, lo hace con los jóvenes argentinos. Es un encuentro que él tiene con jóvenes argentinos y les dice: quiero una iglesia que haga lío, y los quiero a ustedes haciendo lío, saliendo de los templos y vayan a la calle. Y a su vez le dice, es la única vez que él habla de su programática. Él dice: digo esto porque lo acusan de papa populista, de papa marxista, de papa peronista, que eso es todo para bajarle el precio. Él dice: mi programática son las bienaventuranzas y Mateo 25. Bienaventurados los pobres, porque ellos será el reino de los cielos. Bienaventurados los que luchan por la justicia. Bueno, ese es el concepto de Francisco, una abreva en el Evangelio, en la doctrina social de la Iglesia, pero la practica. Entonces, cuando la practica, molesta como fue la vida de Jesús, molesto ante los poderosos.
Igual imagino que tiene que ver con esto que enunciabas en un principio, ¿no? Que es un papa distinto a todos los papas que veníamos viendo, un papa que hizo ruido él, me parece, o lío. Hace ruido. Me acuerdo esos primeros días donde llamaba la atención hasta el no ponerse los clásicos zapatitos rojos y andaba con sus zapatos que esos zapatos se había que llevado hacía desde acá. Claro, eran unos zapatos que usaban los pontífices, que los hacía solamente Prada, el diseñador, sí, el diseñador italiano, carísimo. Y él no solo usa eso, sino que aparte un día me dijo, pero yo uso esto porque son gomicuer, ¿viste? Son los que usaba de chico porque él tiene un problema de pie plano. Claro. Y está chocho con sus gomicuer. Y yo ¿Para creo qué quiero los Prada? Una colega tuya, Alicia Barrio, la que le lleva los gomicuer de acá de Buenos Aires, Alicia corre con esas cosas de asistirle a la ropa que él todavía le gusta usar de Buenos Aires, sí. Entonces, él vive allá como vivía acá, le gusta vivir en comunidad, es un jesuita que siempre se acostumbró a vivir junto con otros en departamentos chicos, porque así vivía en la catedral, que no quiso ir. Sabés que los cardenales arzobispos de Buenos Aires tienen una gran mansión tipo la Quinta de Olivos presidencial en San Isidro, y él nunca la usó. Él vive en un departamentito acá al lado de la catedral, pero porque está acostumbrado toda su vida a vivir así. Y así quiso vivir en el Vaticano, y entonces tiene autoridad moral para plantear, quiero pastores con olor a oveja. Claro. Es decir, quiere curas que... Predica con la acción. Exactamente. Y eso le genera una gran respeto moral frente al que él habla. Y entonces si él se compromete a mediar entre Cuba y Estados Unidos, lo logra porque él tiene una gran virtud. Él un día me dijo, no importa que la Iglesia esté en todas las mesas de negociaciones, lo importante es que nosotros logremos, que lo intenta hacer él, sentar a las partes enfrentadas en una mesa. Y eso lo logró en Cuba y Estados Unidos, lo logró en Colombia ahora, hace muy poco, cuando reencausa él el proceso de paz después de que habían perdido el referéndum por la paz, que nadie pensábamos que iba a perder ese referéndum. Para mí es un hombre, primero, yo creo que si nosotros hacemos una encuesta en el mundo, en todos los países, ¿cuál es el hombre más bueno del mundo? Yo no tengo duda que lo votan a Francisco. Es la contracara de Donald Trump, ¿no? Claro. Uno es el gran constructor de puentes y el otro es el gran constructor de muros. Bueno, son dos proyectos de vida. O convivimos con el otro y generamos los puentes para comunicarnos, o nos encerramos en nuestro propio muro. Y los muros están en las pequeñas comunidades y en las grandes comunidades. Así, en las grandes es el muro que quiere hacer Trump entre Cuba y Estados Unidos. Nosotros a veces en nuestras propias comunidades nos encerramos en barrios privados, en country. Bueno, no es buena esa vida de encerrarse en uno y no conjugar. De aislamiento. No conjugar el verbo compartir con el otro. Y bueno, ese es imagino el mundo de Francisco, y me parece que es el mundo que me encantaría que vivan mis hijos, mis nietos, porque él es un sembrador. Por eso es que acepta que lo castiguen tan duramente. Yo creo que Francisco, al igual que Juan XXIII, van a ser personas que siembran, y después vendrán los jóvenes de hoy, de 14 a 30 años, que es impresionante cómo lo van a escuchar a la Plaza de San Pedro. Ha logrado convocar muchísimo a la juventud bueno, que se estaba cada vez distanciando más, ¿no? De lo que es la religión y de la Iglesia, y la llegada de Francisco como que abraza nuevamente a todos esos chicos. Vos sabés que yo, una de las cosas que más extraño de mis años vaticanos es los días miércoles y los domingos, que son los días que él habla desde la Plaza de San Pedro, ¿no? Y a mí me encantaban, esos 2 días no falté ninguno, porque veía jóvenes de 14 a 30 años con su kipá, jóvenes de origen judío, jóvenes de origen musulmán con su turbante, cristianos de toda la haya, jóvenes agnósticos, jóvenes marxistas con los cuales yo hablaba y les preguntaba por qué. Pues venían a escuchar a este hombre porque era el mundo que les encantaría vivir.
Entonces yo digo más que allá de las religiones, claro, de cada uno. Es que eso, era el mensaje. Él lo se que convirtió en un líder de la humanidad, no solo en el jefe de los católicos. Entonces yo pienso que el gran legado de Francisco va a ser que esos jóvenes, cuando conduzcan las sociedades a donde pertenecen, van a construir un mundo con los valores de Francisco y donde, por ejemplo, no va a ser pasible, no solo va a ser un violador de derechos de guerra, el general que se pasa con su enemigo, sino también el que declara las guerras y el que fabrica las armas, porque él los ha denunciado. Y yo creo que en el mundo post-Francisco eso va a ser un delito de lesa humanidad. Sin duda. Bueno, Eduardo, muchas gracias. Por favor. Eduardo Valdés. Gracias. Gracias por la visita, por compartir un poco de tu experiencia al lado de Francisco aquí con nosotros en esta noche. Disfrutémoslo a Francisco. Disfrutémoslo, claro que sí. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. 5 minutos pasan de las 12 de la noche, 22.